Pregunta: ¿esta barra de hierro macizo flotará, por ejemplo, en agua? No, ¿verdad? Pero ¿qué tal si les dijera que cambiando la forma de esta barra, sí lo haría, sí flotaría? ¿Pero cómo es eso? Bueno, el principio de Arquímedes lo explica y lo veremos a continuación. Bien, para analizar el principio de Arquímedes, lo que he hecho es un dibujo en donde tenemos un recipiente que contiene un líquido, por ejemplo agua, pero que en caso de que el líquido tienda a elevarse, el nivel de ese líquido que se hubiera elevado se va a desalojar. Si no estuviera este orificio, se eleva el nivel del líquido. Y lo recogemos acá en un recipiente. Bien, ahora, ¿en qué consiste el principio de Arquímedes? Si introducimos un cuerpo en el líquido, este líquido tiende a elevarse en el recipiente, pero como está el orificio se va a desagotar, y si pesáramos ese líquido, el peso de ese líquido es lo que llamamos empuje. El peso de ese líquido es una fuerza de abajo hacia arriba que va a ser igual al peso del cuerpo y por lo tanto se va a equilibrar, sea que este cuerpo se introduzca total o parcialmente. Analicemos entonces la definición de lo que dice Arquímedes. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, y un fluido es líquido o gas. Ustedes dicen, pero el gas, ¿en qué ejemplo hay del principio de Arquímedes en gas? Un globo que flota. Cuando el aire en su interior es de menor densidad que la atmósfera exterior, va a flotar. Entonces un fluido es líquido o gas. Esto se cumple para líquidos o gases. En un líquido en reposo porque no se está moviendo, no está fluyendo el líquido, por eso está dentro de hidrostática este tema, principio de Arquímedes. En reposo experimenta una fuerza hacia arriba de igual valor al peso del líquido desalojado. También aclaro aquí que el líquido desalojado tiene el mismo volumen que la parte sumergida del cuerpo. Es decir que si se sumergiera totalmente el cuerpo en el líquido, el volumen desalojado tiene el mismo volumen que el volumen del cuerpo, pero si se sumerge una parte del cuerpo, el volumen del líquido desalojado tendría un volumen igual a la parte sumergida del cuerpo. La mitad, por ejemplo, la cuarta parte, las 3/4 partes, etc. Si fuera un iceberg, por ejemplo, un trozo de hielo en agua salada, se sumerge el 89% del volumen. Bueno, y el volumen desalojado sería el 89% del volumen del cuerpo del iceberg. Bien. Habíamos dicho que cómo era posible que esta barra de hierro podría flotar en agua en este caso. Y es posible porque si le damos una forma adecuada, ¿cómo es esa forma adecuada? Si pudiéramos estirar esta barra de hierro maciza de tal manera de formar un recipiente de hierro en este caso, pero de tal manera que sea tan grande, suficientemente grande ese recipiente que hagamos con esta barra de hierro, con paredes finas, por ejemplo, por supuesto, de tal manera que contenga una cantidad de agua en su interior, ese recipiente hecho con esta barra de hierro, contenga una cantidad de agua suficiente
que tenga un peso igual al cuerpo, a la barra, a esta barra que tiene 200 gramos aproximadamente. Si hiciéramos el recipiente y adentro pudiera entrar una cantidad de agua cuyo peso sea igual al peso de la barra, esta barra flotaría, pero con la forma de un recipiente, de una caja. Esto es lo que sucede en los barcos. Los barcos son por lo general de hierro, o aleaciones de hierro, acero forjado, lo que sea. Lo diseñan de tal manera que el volumen que desalojan, ustedes dicen, ¿dónde desaloja agua un barco en el mar? Bueno, se eleva muy poco, la milésima parte de un milímetro, pero proyectado, multiplicado por la superficie del mar, que es enorme, desalojaría una cantidad de agua enorme cuyo peso supera al peso del barco, a la parte introducida, el peso de la parte introducida del barco. Por lo tanto, los barcos flotan. Incluso hay barcos como el SS Fight que son de acero, de hormigón armado, o sea que están hechos de hormigón y sin embargo flotan, debido al principio de Arquímedes, que dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido en reposo experimenta una fuerza hacia arriba de igual valor al peso del líquido desalojado, pero que el líquido desalojado tiene el mismo volumen que la parte sumergida del cuerpo. La fórmula que vamos a utilizar es el peso específico igual al peso sobre volumen, donde el peso específico lo podemos obtener haciendo, si no lo tuviéramos la densidad, hacemos la densidad por la gravedad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen, y entonces el peso específico sería la cantidad de peso por unidad de volumen. Esta sería la fórmula que si queremos despejar el peso pasamos el volumen multiplicando. Entonces queda que peso es igual a peso específico por volumen, que se deduce de esta. Bien, ahora vamos a ver 1, 2, 3 ejercicios, ya veo, pero 2 es seguro que vamos a ver, 2 ejemplos, y creo que van a ser bastante interesantes. Aquí tenemos el ejercicio 1, el primero, que es un corcho sumergido en agua. Los datos son que el volumen del corcho sumergido en agua es la cuarta parte del corcho. Esto yo lo experimenté. O sea, yo puse un corcho, acá está, en agua y aproximadamente a ojo vi que se hundía. La parte del corcho que quedaba por debajo del agua era un cuarto a ojo. Luego vi en una tabla en internet que dio lo que me va a dar la densidad del corcho. O sea que estuvo bien estimado de casualidad nomás, porque es muy difícil ver que era un cuarto. Le pegué. Y la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, o pasándolo a kilogramos por metros cúbicos, son 1000. Recuerden que hay un tema de pasaje de unidades, pueden saber cómo se pasa. Y se le pide la densidad del corcho. Quizás también saque cuál es el empuje, de hecho no lo tengo que sacar, pero lo voy a sacar, el empuje, y voy a ver cuál es el peso aparente. El peso aparente es la diferencia entre el peso del cuerpo en el aire, el peso real del cuerpo, menos el empuje. Antes de empezar a hacer el ejercicio yo veo, incluso en el secundario y en la facultad, vi que había 3 tipos de empuje o 3 características entre el empuje y el peso. Por lo menos eso es lo que aparentemente decían los libros. Uno, que el empuje es igual al peso, otro que es menor y otro que es mayor, el empuje mayor al peso. Y eso es imposible. No puede ser el empuje mayor al peso, sino estaría levitando el cuerpo, estaría subiendo. Imposible. La única forma que puede haber es que lo que podrían estar diciendo los libros es que el empuje es mayor que el peso, pero de la parte del cuerpo introducida en el agua. Ahí sí, el empuje sería mayor al peso, pero tienen que aclarar de la parte del cuerpo introducida en el líquido. El peso aparente va a ser 0 cuando el cuerpo está flotando.
¿Cuándo no va a ser cero? Cuando el empuje es menor que el peso del cuerpo, se va hasta el fondo y el fondo aporta la fuerza necesaria para compensar el peso, lo que le falta al empuje para compensar el peso. Entonces ahí va a estar pesando menos el cuerpo, pero es cuando el empuje no lo puede sostener y va hasta el fondo, y ahí por más que está en el fondo, el peso del cuerpo ahí en el líquido, llamado peso aparente, va a ser menor que el peso que está cuando estaba en el aire. Pero cuando está flotando, el empuje va a ser igual al peso siempre, y por lo tanto el peso aparente es cero. Entonces empecemos. Tenemos que el empuje, recuerden que el empuje, que es el peso, esta fórmula parte de acá, del peso específico igual al peso sobre volumen, que pasando el volumen para allá queda peso igual a peso específico por volumen. Ahora, el peso, que es el peso del líquido desalojado, sería el empuje. Por eso en vez de poner P pongo E. Igual al peso específico del agua, que son 1000 kilogramos por metros cúbicos por 9,8. Este sería densidad por gravedad, que es el peso específico, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el volumen desalojado, que no va a ser el volumen completo del corcho, sino la cuarta parte. No me hace falta calcularlo, después lo voy a calcular si quiero. Es la cuarta parte, cualquiera sea el volumen del corcho, desaloja una cantidad de líquido que es la cuarta parte del volumen del corcho. En cuanto al peso del corcho, va a ser la densidad del corcho, que no la conozco, es justamente lo que quiero averiguar, por 9,8 metros por segundo al cuadrado, densidad por gravedad, por el volumen completo del corcho. Ese es el peso del corcho. Por lo tanto, el peso del corcho va a ser igual al empuje. Lo igualo y me queda que la densidad del corcho por G, que es 9,8 por el volumen, es igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos por G, no voy a poner 9,8 porque después se simplifican, por B sobre 4. Simplifico las gravedades, los volúmenes. Este 4 está dividiendo a todo, porque acá hay un 1 acá abajo, 1 por 4 es 4, está dividiendo por 4. Entonces la densidad del corcho sería 1000 kilogramos por metros cúbicos dividido 4, que da 250 kilogramos por metros cúbicos. Después entré a internet y me fijé y era esta la densidad de un corcho. Por lo menos debe ser el corcho típico. Ahora voy a calcular cuál es el peso del corcho. Este corcho yo lo medí, tomé las medidas, tiene de diámetro, tiene 2 centímetros y de alto tenía, si no recuerdo mal, 4,5 centímetros. Entonces, como el volumen, acuérdense que hay un video de volumen, superficies y volúmenes de los cuerpos, sería la superficie de la base, es pi por el radio al cuadrado por la altura del cuerpo. Superficie de la base por la altura, que sería 3,14 por la mitad del diámetro, que sería 1 centímetro al cuadrado por 4,5 centímetros. Esto me da acá 3,14 por 4,5, 14,13 centímetros cúbicos. Esto lo elevé 1 al cuadrado, es 1, entonces 3,14 por 1 por 4,5 es 14,13. Este sería el volumen. Para sacar el peso del cuerpo, del corcho, lo que voy a hacer es multiplicar a la densidad, que ya la tengo, densidad por la gravedad y por el volumen obtenido recién. Este volumen, como está en centímetros cúbicos, no puedo trabajarlo así porque esto está en metros y acá está en metros cúbicos. Entonces lo voy a pasar a metros cúbicos, corriendo la coma 6 lugares, son 2 pasos. De centímetros cúbicos a metros cúbicos son 2 pasos, pero serían 6 lugares la coma.
Entonces acá, la coma está acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí. Entonces me queda esto en metros cúbicos, esto igual, este es el peso del cuerpo. Entonces me da 250 por 9,8 por 0,4 ceros y 1413. Y esto me da 0,035 newton. ¿Cuánto le daría el empuje? Igual, si tiene que ser igual, si está flotando, tiene que dar igual. Pero veamos, el empuje es la densidad del agua por la gravedad y por el volumen, pero ya no del corcho, porque del agua desalojada tenía un volumen que era la cuarta parte del volumen del corcho. Y el volumen del corcho es este dividido 4. Entonces da 1000 por 9,8 por 0,000, parecen las notas de los alumnos. Bueno, dividido 4 y da igual 0,35 newton. Por lo tanto, el peso aparente es el peso del cuerpo menos el empuje, que sería 0 en este caso. Acuérdense que no va a dar 0 cuando el cuerpo vaya a pique, se vaya a fondo, toque el fondo del recipiente, del mar, del río, lo que sea. Y en ese caso va a estar alivianado por el empuje, pero no es 0, porque necesita parte de la base del recipiente para sostener el cuerpo. Bueno, ahora vamos a ver otro ejercicio más. Antes de empezar con el ejercicio 2, les muestro la última parte del ejercicio 1 porque parece que no se veía bien. El peso aparente del corcho en el agua era 0 porque el peso del corcho en el aire menos el empuje, que valían igual, da 0. Y ahora sí, vamos a el ejercicio 2. Creo que voy a hacer 2 nomás, seguro, hago 2 nomás. Después, si quieren más, me escriben ahí, busquen ejercicios en internet que no estén resueltos o que ustedes se imaginen algún ejercicio que sea difícil, porque este tema me encanta. Yo durante la carrera, en cuarto o quinto año, casi me decido a especializarme en hidráulica, pero después seguí nomás ingeniero civil. Difícil, pero no imposible, ¿eh? Bueno. Tenemos un hielo que va a ser las veces de iceberg en el mar, y lo que quiero saber es la parte del hielo que está por debajo del mar, lo que se introduce. Estoy tomando los datos, son una base de 2 por 2 metros y una altura de 8. El volumen ya lo calculé, la superficie de la base por la altura, que sería 2 por 2, 4 metros cuadrados por 8, 32 metros cúbicos. La densidad del hielo, el iceberg, se forma con agua dulce, con agua de lluvia, no es agua de mar. Se forma en los casquetes polares o en los glaciares debido a las precipitaciones y se congela, se desprende de ahí e ingresa al mar, pero no es agua de mar. El agua dulce tiene una densidad de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Como es menos denso el hielo, tiene mayor volumen. El hielo es una de las pocas sustancias, elementos, que se comporta al contrario de la mayoría de los elementos. Al comienzo se comporta igual, o sea, desciende el volumen a medida que se enfría, pero cuando llega a los 4 grados sobre cero, se rompe la estructura molecular del agua y ocupa más volumen. Es como si estas hojas que están ordenadas así ocupan un cierto volumen.
Pero si yo las arrugo, las doblo y después las pongo una sobre la otra, ocupan más volumen porque hay más espacios vacíos entre hoja y hoja. Entonces, a los 4 grados centígrados se rompe la estructura molecular y el volumen aumenta. Volumen aumenta y por lo tanto masa sobre volumen, que es densidad, a igual masa, pero mayor volumen, la densidad disminuye. Y en promedio tiene un iceberg tiene 917 kilogramos por metro cúbico, 916,8 en promedio. Y el agua de mar, como es más densa, tiene mayor densidad que el agua dulce, porque tiene sal, en promedio es 1025. Entonces, veamos. El empuje, que sería el peso del líquido desalojado, sería peso específico, que sería el agua desalojada del agua de mar. Entonces, 1025 kilogramos por metros cúbicos por la gravedad y por el volumen. El volumen del agua desalojada no la conozco, del agua de mar desalojada, pero sí sé que va a tener una forma, acá está, sería esta parte de acá abajo, va a tener una base igual a la base de arriba, la base del cuerpo. Entonces va a ser 4 metros cúbicos, de 4 metros cuadrados por la altura, que es la altura que quiero calcular. Estoy calculando esta parte de acá abajo, de acá para abajo. La superficie de la base por la altura. Es el volumen desalojado. Y el peso del hielo sería 917 kilogramos por metros cúbicos por la gravedad por los 32 metros cúbicos, que acá sí el peso del cuerpo incluye todo el volumen, no solamente el volumen desalojado. Entonces, el empuje debe ser igual al peso. De ahí igual a 1025 kilogramos por metros cúbicos por la gravedad, por la altura que es incógnita, igual a 917 kilogramos por metros cúbicos por la gravedad por 32 metros cúbicos. Simplifico gravedad con gravedad, multiplico estos dos, 917 por 32 y me da 29.344 kilogramos. Y lo divido por 1025. Acá me falta algo. Me faltó poner el 4 metros cuadrados. Lo voy a poner acá adelante. ¿Sí? Estaba acá. Después del 1025 me faltó poner. Entonces 1025 kilogramos por metros cúbicos por 4 metros cuadrados. Lo he pasado, en vez de multiplicarlo acá, lo paso directamente a los dos. Esta división me da, se va con todo esto se va con 2 de acá y me queda 1 de aquí. Me da eso dividido 1025, pero después lo divido por el 4 ese que me faltaba poner. Y me da 7,16 metros. Esa es la respuesta, 7,16. ¿Cuál es el porcentaje del volumen del hielo introducido en el mar? Pueden ver después en Wikipedia que, no sé si lo vi en Wikipedia, pero el porcentaje de un iceberg introducido en el agua, lo que está dentro del mar, es el 89%, y el 11% queda afuera, por arriba del mar. Entonces calculemos, hacemos 7,16 dividido 8 y eso lo multiplicamos por 100. Esto es 7,16 dividido 8, sí, 0,895 y por 100 sería el 89,5, 89%. Es el porcentaje del volumen del iceberg que queda introducido en el agua. Bien, eso es todo. Esto es el principio de Arquímedes. Tema fascinante si lo saben.